Esperen que tengo un poco fuerte el volumen. Bueno, entonces vamos con esto que me preguntó Dalila en la semana, me escribió un mail y me preguntaba que no quedaba claro cuál era la diferencia entre un proceso reversible e irreversible, o la definición, que no quedaba claro eso. Bien, y entonces me gustaría rediscutir esto rápidamente con algunos gráficos. Ante todo, la idea es decir, un proceso reversible es prácticamente, es un modelo. Sí, ningún proceso es totalmente reversible. Es una entelequia, lo que se dice un Gedankenexperiment, un experimento pensado. Obviamente hay situaciones en las que el experimento que estamos haciendo es casi irreversible, es muy cercano a reversible, ¿sí? Pero no, no existe tal proceso. Entonces me gustaba la idea de, en lugar de dar un ejemplo termodinámico, dar un ejemplo mecánico. Por ahí el ejemplo mecánico es más, después vamos a ir a este termodinámico que puse, pero puse estos dos gráficos. Si yo tiro una pelota que choca y rebota contra el piso, ¿sí? Si el proceso fuera reversible, yo no podría distinguir, fíjese acá las flechitas, el camino en el que el sistema va de ida, o sea, yo tiré la pelota, rebota, rebota, y así, que si yo estuviera haciendo el camino inverso, yo hubiera tirado esta pelota y volviera para acá y volviera para acá. ¿Sí? O sea, un proceso reversible es un proceso en el que no hay manera de distinguir si estoy yo haciendo el experimento en el sentido en el que el tiempo avanza o el experimento en el que el tiempo retrocede, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Si voy de ida o de vuelta. Si estoy atravesando el experimento a la ida o a la vuelta. ¿Sí? ¿Es posible eso? Nosotros sabemos que no. ¿Sí? Si yo agarro una pelota y la hago rebotar así, la tiro así, ¿sí? No es lo mismo mirarlo para el otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el medio hay un montón de pérdidas, ¿sí? De energía que van a hacer que justamente no sea lo mismo ir que volver, para decirlo, para decirlo muy rápido, ¿sí? Hay un montón de situaciones de la vida que son claramente irreversibles. O sea, si yo pongo un vaso en el borde de la mesa, el vaso se rompe, ese experimento yo no lo puedo volver hacia atrás, ¿sí? Puedo juntar los pedacitos, armar el vaso de vuelta, me va a quedar un vaso roto todo pegoteado, no me va a quedar el mismo vaso, no puedo volver hacia atrás, ¿sí? Entonces, un proceso reversible es un proceso en el cual la definición de proceso reversible es un proceso en el cual para cada paso de ese proceso, el sistema está en un estado de cuasi equilibrio, ¿sí? Y va cambiando su presión, su volumen, su temperatura de manera infinitesimal, no hay cambios bruscos, de manera tal que yo puedo volver a hacer el camino para atrás, deshacer el camino, ¿sí? Y entonces el ejemplo que les puse acá es este. Yo puedo tener un sistema, por ejemplo, así, tengo este volumen y voy de a muy poco, y esto es lo que significan acá estos palitos, digamos, es como que de a muy poco voy moviendo y haciendo que el volumen sea mayor. ¿Sí? No es brusco, no levanto la tapa de golpe, lo voy haciendo de a poquito. ¿Qué significa? Que voy pasando por situaciones casi de equilibrio, de cuasi equilibrio, ¿sí? Hasta que llego a esta situación. Y si vuelvo para atrás, o sea, fíjense, esto es como si tuviera una especie de mini pesas. Les voy sacando las pesas de a poco, entonces se va levantando, ¿sí? Hasta que queda sin pesas. Y después las empiezo a colocar de vuelta. Y vuelvo al estado inicial. Esto es un proceso reversible, ¿sí? ¿Es posible hacer esto en la vida real? En el sentido estricto, no. No hay ningún sistema que sea totalmente reversible, perfectamente reversible, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar en general con sistemas que son teóricamente reversibles, ¿sí? Así como trabajamos con sistemas ideales cuando trabajábamos en
dinámica y decíamos, bueno, no hay rozamiento entre las superficies involucradas. Bueno, eso es una aproximación, ¿sí? Es una aproximación justamente que tiene que ver con la reversibilidad, ¿sí? O sea, yo pienso que si yo empujo una caja sobre una superficie que no tiene rozamiento, si la caja va hacia un lugar o si vuelve para el otro, el experimento va a ser igual, no va a haber pérdida de energía, no va a pasar nada y todo va a ser idéntico. Va a pasar por los mismos lugares, ¿sí? Si, ¿cómo se llama? Si yo tengo rozamiento, tengo algún tipo de pérdida de energía, ¿sí? Voy a estar en el caso de un proceso irreversible, ¿sí? Entonces, digamos, para decirlo que quede bien blanco sobre negro, todos los procesos de la naturaleza son irreversibles, ¿sí? Nosotros hacemos una hipótesis, que es que podemos modelar algunos de ellos como reversibles cuando, o decimos que un proceso es reversible, cuando para pasar de un estado a otro voy pasando por estados de cuasi equilibrio. Y esos estados de cuasi equilibrio son estados teóricos, ¿sí? Pero me dan una buena herramienta para pensarlo. Cuando ustedes hacen en los problemas les va a decir si el proceso es reversible o irreversible, porque en general uno no se puede avivar de antemano si no sabe nada, ¿sí? Y cuando estén en la vida real, haciendo un experimento o lo que sea, bueno, ustedes evaluarán si la aproximación de reversible o irreversible tiene sentido, ¿sí? Muchísimos procesos biológicos son irreversibles. Es fácil de distinguir. Habrá que ver si alguno pueda ser pensado como reversible. ¿Está bien? Pero esa es por ahí la definición o la manera más fácil de verlo, ¿sí? Después, lo que seguimos viendo son propiedades. Decimos, bueno, si un proceso es reversible, si una máquina es reversible, entonces la puedo pensar como una máquina de Carnot. Y entonces le pasa tal cosa con su eficiencia, ¿sí? Ahora vamos a ver que el otro día vimos que si un proceso es reversible, la entropía, que es una función que definimos la semana pasada, tiene ciertas características, ¿sí? Pero esas son cosas que vienen a posteriori. Una vez que yo sé que algo es reversible, empiezo a sacar conclusiones de eso, de esa hipótesis, ¿sí? Pero la hipótesis primera, si es reversible o irreversible, la respuesta es, la mayoría de los procesos, todos los procesos son irreversibles. La reversibilidad es una hipótesis, si quieren, teórica, ¿sí? Que funciona muy bien, así como funciona muy bien suponer que cuando tiro una pelotita desde la torre de una moneda, desde la torre de pizza, puedo pensar que el aire casi no efectúa rozamiento, eso funciona muy bien en algunas circunstancias y en otras no. Bueno, es lo mismo, ¿sí? La misma idea. Y la definición, si quieren, de reversibilidad es esta, es que yo voy pasando por estados de equilibrio, ¿sí? Por estados de cuasi equilibrio, uno atrás del otro, para llegar al estado final. Y después del estado final puedo volver pasando por los mismos estados al estado inicial, ¿sí? Cosa que no se puede hacer cuando los procesos son irreversibles, ¿sí? Piensen, no sé, un ejemplo. Uno hace polenta, cocina polenta, ¿sí? Uno tiene el agua hirviendo, le echa la polenta. Revuelve la polenta, le queda la polenta lista para cocinar. Uno no puede volver para atrás eso, no puede ir y volver a separar la polenta del agua y que le quede la polenta seca por un lado y el agua por otro. Eso es claramente irreversible, ¿sí? Ahora, si uno va calentando agua de a poquito y sin que llegue a hervir y sin que se le evapore, la empieza a enfriar muy de a poquito, lo más probable es que al principio y al final uno tenga la misma cantidad de agua, ¿sí? Y si lo hace realmente muy despacio, puede ir pasando por los mismos estados, donde tenga el agua, no sé, si la sacan de la calilla un día como hoy, que estará a 6 grados, 7 grados, bueno, la pueden ir subiendo de a poco y bajando de a poco. Todo eso si tienen un sistema muy controlado, donde la temperatura va subiendo realmente de forma muy homogénea, ¿sí? Donde la olla que usan es toda pareja, tiene el fondo parejo, no está rota, no está quemada, no tienen partículas de algún polvo en el medio, ¿sí?
Esa sería un poco la idea. En los ejercicios siempre se les va a decir, y siempre se les dice, de hecho algunos estuvieron preguntando, algunos, siempre está la cuestión explícita ahí, ¿está bien? Bien, entonces esto era, lo puse al final de esta teórica, pero bueno, era nomás para discutir. Claro, numéricamente pregunta Agustina, si el proceso es o no reversible, solo cambia el valor del trabajo o cambia algo más. Bueno, la entropía, ahora vamos a retomar un poco eso que vimos, sabemos que la entropía, si el proceso es reversible y cíclico, va a tener ciertas propiedades, y si irreversible, tiene otras. Ahora vamos a ver un poquito de eso, vamos a partir de eso. ¿Está bien? Bien. Entonces ahora voy a dejar de compartir para no dar vueltas toda la transparencia con ustedes. Esperen que hice lío, me quedó abierto algo acá. Ahí está. Y ahora sí vamos a compartir de vuelta, pero desde el principio esto. Va, de donde nos tocaría para ver hoy. Bien. ¿Tengo alguna? De nada, Dalila. Espero que haya sido aclarativo. Bien. Bien, el otro día cerramos acá, justamente. Retrocedamos un poquito. Vimos que había una función, que ahora vamos a ver qué características tiene, qué propiedades, pero vimos, ¿se acuerdan cómo llegamos a esta idea de la entropía? Venimos dando vuelta hace varias semanas con la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Que a veces a uno lo agarran así desprevenido y te dicen, ¿qué dice la segunda ley de la termodinámica? Y uno se queda medio pataleándole al aire. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de expresar la segunda ley de la termodinámica. Y a uno le parece que no entiendo nada, que es la segunda ley de la termodinámica, o entiendo y esto se abre, se ramifica por todos lados. Bueno, esto les pasaba a la gente que trabajaba en termodinámica a mediados de 1800, y como les conté, bueno, apareció Clausius y dijo, bueno, tratemos de matematizar esta idea de la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Que ya había expresado Kelvin, que ya había expresado Clausius, que había venido Carnot y había dicho lo suyo para las máquinas térmicas reversibles, etc. Bueno, tratemos de poner un número, una cantidad, así como la conservación de la energía, tenemos la conservación de energía, tenemos la conservación del impulso. Bueno, ¿por qué la segunda ley de la termodinámica no se puede expresar con alguna ley matemática? ¿Sí? Sabiendo que el calor en realidad no era la cantidad adecuada, bueno, se llegó a la idea de que la cantidad, en realidad, que era una buena definición de lo que pasaba en la segunda ley, era la entropía, que es este cociente entre dQ sobre T. Y lo que vimos la vez pasada, y es un poco la demostración de Clausius, de su laburo, que es bastante más denso, es que esta cantidad, que todavía ahora vamos a escribirla bien, esta cantidad de Q sobre T en un ciclo cerrado, ¿sí? En una máquina cíclica que realiza un ciclo, si la máquina es irreversible, esta cantidad va a ser menor que 0, y si es reversible va a ser igual a 0, ¿sí? Y la integral o la sumatoria aparecían de qué número de fuentes yo tenía, ¿sí? Si tenía infinitas fuentes, bueno, la cantidad se escribía de esa manera. Bien. Esperen que, no sé qué, ahí está. Bien. Y entonces ahora uno va a tratar de saber algo más de esta función, de esta cantidad. Y vamos a hacer algunas cosas matemáticas que son como para probar qué es, ¿sí? Entonces, vamos a pensar primero vamos a preguntarnos si es una función de estado. ¿Y qué es una función de estado? Es un concepto que vamos a ir construyendo en estas próximas transparencias. O sea, a priori uno no lo sabe, ¿sí? La primera cosa que sí sabemos, ¿sí? Es como la primera, vamos a ir armando, decir, bueno, ¿qué es una función de estado? Es una función que cumple con ciertas características.
y vamos a empezar a puntear esas características, ¿sí? Bien, entonces, vamos a suponer que tenemos fíjese, un gráfico PV, un estado A, voy a B y de B voy a A. O sea, tengo un proceso cíclico. No sé si se ve la flechita acá que se me traba un poco. ¿Sí? Tengo un proceso cíclico. ¿Sí? Cíclico y reversible. Y la Y, no la I de irreversible. ¿Sí? Es cíclico más reversible. Bien. Entonces dice, supongamos que tenemos una o más transformaciones reversibles entre dos estados A y B. ¿Sí? O sea, cualquier transformación reversible posible. ¿Sí? Bien. Sabemos que si esto es una función de estado, valdrá lo mismo sin importar el camino, siempre que sea reversible, que hayamos tomado. Esta es la primera definición de función de estado. Da lo mismo hacer un ciclo reversible por un camino que por otro. ¿Sí? O sea, ir de A a B o de B a A, si ambos son reversibles, tiene que ser igual. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a escribir esta cuenta explícitamente. Entonces fíjense qué es lo que hago acá. Esta integral que puse acá explícitamente, no sé si se entiende lo que hice acá. Yo lo que dije es, tengo que ir de A a B y después de B a A. Entonces, una integral cíclica, o sea, que hace todo el ciclo, esperen que vamos a poner otro color. Laura, Sí, perdón, en el gráfico, si son los dos reversibles, ¿por qué hay uno con línea punteada? ¿Es como esquemático? porque no son iguales, porque podrían ser otro estado. O sea, Claro, yo puedo ir de A a B en forma reversible y de B a A en forma reversible, pero no por el mismo camino. ok. ¿Entendés? O sea, yo Sí, sí, puedo ir gracias. con lo que decíamos de A a B y puedo pasar por una cierta PB, otra, ¿sí? Y acá, para ir de B a A, perdón, a A, puedo pasar por otros. Bemonio, bemonio, ¿sí? Todos de equilibrio, o sea, todos que me cumplan con la reversibilidad, pero no el mismo camino, ¿sí? Es como Perfecto, lo gracias. que hablábamos del experimento de la olla. Yo puedo ir subiendo, ponele, por dar un ejemplo, de a 1 grado todos parejos y que después puedas volver bajando de a 1 grado o, si tenés mayor precisión, de a medio grado. Esos serían dos caminos reversibles en el sentido teórico distintos. Esa sería la cuestión. Pero ambos son reversibles, ¿sí? Por eso, fíjate que dice, supongamos que tenemos una o más transformaciones reversibles entre dos estados. O sea, que hay más posibilidades que ir de una sola manera. ¿Sí? Bien. Entonces lo que digo es, la integral, ¿sí? En general esto lo voy a decir. Una integral cerrada de cualquier cantidad, llamémoslo de una cantidad f, es lo mismo que la integral de a a b de f más la integral de b a de f. ¿Sí? Si el ciclo va de A hasta A, B, A. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Esto por ahí ustedes, análisis 1, no hicieron muchos integrales cíclicas, más bien uno hace integrales de un lado a otro. ¿Sí? O sea que esto, fíjense cómo lo escribí, lo dije, la integral en un ciclo es como ir de A a B y después de B a A. ¿Sí? Y esta es una propiedad que vimos ya, que si el sistema es reversible, la integral en un ciclo de esta cantidad, que vamos a ver que es la entropía, es igual a 0. Y entonces ahora lo escribo explícitamente. Esperen que tengo una preguntita. Tengo 20 cosas abiertas, no veo nada. Ah, ok. Claro, algunos me dicen que no conocían esto. Esto es la integral cíclica, ¿sí? Esto es integrar en un ciclo cerrado, en un loop, para decirlo, cerrado. Esperen que grabo esto, así les queda, ¿sí? Habitualmente esto se hace, no sé, cuando uno quiere calcular,
por ejemplo, una superficie o algo de un círculo, de alguna cantidad. Se hace mucho cuando uno hace análisis bidimensional, sobre todo. Sí, es cero, no sé qué me pregunta. Si es cero porque es reversible, sí, porque está acá, en la hipótesis. ¿Sí? Estas cosas, justo las hipótesis las fui escribiendo, acá también, por si me olvidaba de decirlas, porque a veces uno empieza a hablar y se pierde en algunos detalles. Bien. Entonces, ya me perdí, ¿a dónde iba? Acá. Entonces, esta integral que dijimos, esto se escribe de esta manera, bueno, la escribo para este caso. Voy de A a B y de B a A. Entonces les queda esto, igual a 0. Y ahora lo escribo explícitamente. Esto es como la integral de AB de la cantidad que tengo, más la integral de BA de la cantidad que tengo. Es lo mismo que tengo acá, fíjense. Bien, y ahora voy a usar una de las propiedades, ¿sí?, de las integraciones, ¿sí? Y ahora les voy a compartir, porque me parece que por ahí esto, algunos no lo recuerdan, no lo vieron. Esperen que me quede otro color. Uno tiene propiedades de integración. Una de las propiedades de las integrales dice que si yo voy de A a B, de f de x diferencial x, esto es lo mismo que menos la integral de BA de f de x diferencial x. ¿Sí? O sea, si uno tiene una función así, esta es... si uno tiene una función cualquiera, ¿sí? Esto es x, esto es a, esto es b. Bueno, si yo hago esta integral, ¿sí?, de a hasta b, es lo mismo que hacer menos la integral de b hasta a. ¿Sí? Esta es una propiedad de las integrales definidas. ¿Sí? Y esto se prueba a partir de la regla de Barrow. ¿Sí? Con cualquier función, mientras que la función sea continua, integrable, bla, 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 bla. ¿Sí? Esto entonces lo guardo. Perdón. No sé qué están viendo ustedes, esperen. Bien, entonces ahí están viendo otra vez la transparencia que estábamos viendo originalmente. Bien. Sí, sí. Entonces, esa es una propiedad que en realidad ustedes la repasaron cuando hicimos la guía 0. Pero bueno, por las dudas la vuelvo a poner. Entonces, esto, usando esa propiedad, ¿sí?, usando la propiedad de las integrales, ¿sí?, y esto hay que verlo en el pizarrón, me quedó una Z de más. Entonces, esta integral es lo mismo que la misma integral, pero intercambiando los límites de integración, ¿sí?, con un menos. ¿Sí? Pero, está bien, de acá, esto llegó hasta acá. Y esto me dice que, como yo puedo volver a intercambiar los límites de integración para tener el signo positivo, fíjense, de acá llegué despejando, o sea, esto era igual a 0, esto lo pasé restando, no hice nada más. ¿Se ve? O sea, esto es igual a 0, este que está de este lado lo paso del otro lado. Como tiene un signo más, me queda con un menos, que es lo que tengo acá. Y ahora uso la propiedad que les acabo de contar de integración. Digo, integrar de B a A con un menos es lo mismo que integrar de A a B con un más, por la misma propiedad que les mandé, que mostramos. Entonces vemos que
la integral de AB de dq dt es lo mismo que la integral, bueno, de AB de dq dt, aunque sean distintos caminos. Fíjense, uno es el camino 1 y otro es el camino 2. ¿Sí? Por eso los puse en dos colores distintos. Y este le puse 2 y esto 1. ¿Sí? Entonces, si yo voy de AB en un camino reversible, cualquiera, o de A a B en otro camino reversible, eso me va a dar lo mismo, la integral. Es decir, probamos lo primero. ¿Sí? Si es una función de estado, entonces la cantidad esa solo depende de dónde salgo y a dónde llego, siempre y cuando vaya por un camino reversible. Esa es la primera propiedad de las funciones de estado. Dependen justamente de los estados finales e inicial y no del camino, siempre y cuando el ciclo, el sistema, el ciclo que yo haga, el camino, sea reversible. ¿Sí? Que eso también vale, por ahí lo pueden pensar un poco para la energía. Cuando no hay pérdida de energía en un sistema, piensen en mecánica, que siempre es más fácil ir a la mecánica. Si yo, no sé, tiro una pelotita desde un sistema de esos que vieron en el parcial de, no sé, el esquiador y qué sé yo. Bueno, si no hay pérdida de energía, da lo mismo que el tipo vaya para abajo que vaya para arriba. ¿Sí? La energía inicial y final van a ser iguales. Ahora, si en el medio hay pérdida de energía, no. Bueno, esto, la reversibilidad les actúa como esa idea de la conservación o no de la energía, me parece. Bien, me quedó acá una manchita. Bien, entonces, acá lo puse más claramente. Esta función de estado, la que les estaba contando, la llamamos entropía, que medio que ya lo veníamos diciendo, y en general la vamos a llamar, podemos llamarla la entropía del punto A, del punto final, si empezamos desde cero, se define de esta manera. Esto es una definición. Y fíjense que como estamos hablando de una integral, si yo empiezo o termino en distintos lugares, lo que me va a cambiar siempre es una constante de integración. Piénsenlo de esta manera. Por ahí es más fácil pensarlo así. Si yo tengo una función, supongamos una función así. Integro desde A hasta B. Esta área, ¿sí? Esperen que ahí voy con la pregunta. Si yo cambio, desplazo el A y B, ¿sí? El área va a ser igual, ¿sí? No va a cambiar el área esa bajo la curva. Sí, TR significa transformación reversible. Alguien preguntaba, creo que lo puse adelante también al principio, pero sí, TR es transformación reversible o proceso reversible. Sí. Bien, entonces decía, si uno, digamos, define esto como una integral, bueno, el inicio y el final no van a cambiar demasiado, al menos de una constante, de correr el gráfico, ¿sí? Si A y B son dos estados de equilibrio conectados con una transformación reversible, entonces, bueno, SB menos SA lo podemos escribir así, fíjense, con esta definición. SB va a ser la integral entre 0 y B de dq sobre t, y la integral de SA va a ser la integral entre 0 y A de dq sobre t. Y esto lo puedo meter todo adentro de una misma integral, que va a ser la integral de A a B de dq sobre t. O sea, no hay nada, ninguna cosa rara. Y justamente la definición de entropía, por lo que les decía, asume un estado de referencia arbitrario. Bueno, cuánto vale inicialmente es arbitrario, ¿sí? La diferencia entre un estado y otro siempre va a ser una constante aditiva, dependiendo de cómo lo hayamos definido. Estas son propiedades, en general, me gusta darlas para que quede todo completo, pero no aportan a los conceptos básicos que me interesa que tengan, ¿sí? Son cosas que está bueno, bueno, que queden claras, expresarlas, pero en general no es que les pregunto que me demuestren que este tipo de cosas. No, eso en general no lo tomo en el final porque me interesa ir a lo conceptual de la segunda ley, etc. Bien. Entonces, mejoramos un poco más acá nuestra definición de función de estado, ¿sí? Y fíjense que como para ayudarlos,
traje otra función de estados que ustedes ya conocen, que es la energía, ¿sí? La entropía y la energía son funciones de estado, ¿sí? Caracterizan estados de equilibrio y están definidas a menos de una constante de energía, que ustedes ya lo habíamos visto, con, qué sé yo, la energía potencial gravitatoria. Ustedes saben que estaba definida a menos de una constante. ¿Dónde pongo el origen? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Admiten una expresión infinitesimal, esto es una propiedad, y son aditivas, ¿sí? Que esto también lo sabían para la energía. Lo estamos escribiendo para la entropía, ¿sí? Y esto es particularmente útil, pues podemos subdividir un sistema en subsistemas en equilibrio, ¿sí? O sea, podemos ver partes de una máquina, por ejemplo, ir calculando la entropía para cada parte, ¿sí? Esto es súper útil cuando uno quiere trabajar con sistemas que son muy complicados, ¿sí? Y de hecho, la entropía, después de Boltzmann y qué sé yo, estuvo ligada a la teoría de la información y a la teoría microscópica, como les decía, y entonces ahí, en ese punto, digamos, esta idea de que la entropía tenía que ser aditiva, también sumó para que Boltzmann se avivara, que se describía como el logaritmo de algo. Si se acuerdan, en la primera clase de termodinámica que les puse, la foto de Boltzmann, estaba escrita la entropía, ¿sí? Como el logaritmo, justamente porque el logaritmo tiene ciertas propiedades que cumplen con esto. Bien, esto entonces como definiciones, digamos, o como recuerdos, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahora tenemos la entropía, que es una función de estado, es una función que me define, ¿sí? O cuyo valor se define a menos de una constante por el estado inicial y final de un sistema, siempre y cuando del estado inicial al final haya ido por un proceso reversible, por una transformación reversible. Bien, ahora vamos a tratar de ver qué pasa si voy de A a B, pero de forma irreversible, ¿sí? Si quieren, vamos a intentar justamente lo que les decía al principio. Vamos a intentar ver si la reversibilidad o irreversibilidad de un proceso se puede adivinar de un resultado matemático o de alguna cuenta matemática que yo pueda hacer, ¿sí? O sea, si yo puedo calcular alguna cantidad que me diga, ah, ¿ves? Esto es de esta manera porque el proceso es irreversible. O al revés, es decir, si esto me da así, entonces concluyo que el proceso es irreversible, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros sabemos, esto vale siempre. ¿Sí? La entropía en B menos la entropía en A se escribe como esta integral, ¿sí? Esto vale así si el proceso es reversible, esta igualdad. O sea, si voy de B a A por un proceso reversible, esto es cierto. Ahora vamos a demostrar que si voy de B a A, pero en un proceso irreversible, yo lo puse acá para que no quedara todo mezclado, ¿sí? Entonces no se cumple la igualdad, sino que se cumple que la entropía es mayor o igual que este cociente, que esta resta, perdón. ¿Sí? O sea, esta integral ahora no es una igualdad, sino que es una desigualdad. ¿Sí? Entonces, fíjense, de hacer esta integral y calcular esto, yo sabría si el proceso en cuestión fue reversible o irreversible. Si pudiera hacerlo, tener ese resultado. ¿Sí? Bien. Y entonces vamos a hacer una pequeña demostración. Entonces vamos, fíjense, de A a B y de B a A. Entonces voy primero por un camino irreversible y después por uno reversible, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Este camino reversible ya sabemos que puede ser cualquiera, mientras que sea reversible, ¿sí? Porque total no me importa cómo llegué, si lo hice en estados de cuasi equilibrio. Bien. Entonces, nosotros ya sabíamos esto, que esta integral cerrada de Q sobre T es menor que 0 si el ciclo en el que andamos es irreversible. Bien, entonces, si yo tengo una parte que es irreversible más una parte que es reversible, esto se tiene que cumplir, porque todo el ciclo no lo puedo definir como reversible, ¿se entiende?
Si yo tengo un ciclo en el cual por un lado fui por un camino irreversible y por otro por un camino reversible, todo el ciclo es irreversible. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no puedo volver para atrás pasando por todos los mismos estados de equilibrio. En una parte lo podría hacer, pero en otra sueno. O sea que a los fines prácticos mi sistema es irreversible. Bien. Entonces, fíjense, upa, ahí está. Entonces, yo escribí esto como la integral que ya vimos, la integral de A a B, de A a B, más la integral de B a A. ¿Sí? La integral de AB más la integral de B a A. ¿Está bien? Salgo de A, llego a B, salgo de B, llego a A. Este es el lugar inicial y este es el final, este es el inicial y este es el final. Eso como siempre hacemos en las integrales. Empiezo del que está abajo, termino del que está arriba como límite de integración. Bien. Acá, de esta integral, deduzco este dibujo, ¿se ve? Bien. Entonces, acá les queda la integral de A a B es igual a menos, ¿y este menos de dónde salió? De la propiedad del pizarrón que vimos hace un ratito. Yo invierto los límites de integración, se me aparece un menos en el camino, ¿sí? Por la propiedad que vimos antes. Bien. Entonces, esto vale menos esta cuestión. Ahora, esto que está acá, vimos hace un ratito que se escribe como SB menos SA. Vale esta igualdad. Lo tengo escrito acá, fíjense. Esto que está acá, esto es igual a esto. Porque estoy acá. Entonces lo reemplazo. Digo, bueno, la integral, sigo de acá, la integral entre AB de dq sobre t en un camino irreversible menos, y esto es lo que vale la integral. Y ahora esto lo paso para el otro lado. ¿Sí? Como esto tiene un menos, pasa exactamente con el más para el otro lado, entonces les queda, fíjense, que la integral entre a y b de dq sobre t en un camino irreversible es menor o igual que esta resta de entropías. Que se lee, si la leo de acá para acá, es exactamente esto, ¿se ve? ¿Sí? Entonces vimos que la resta de las entropías del camino inicial, del lugar inicial y el lugar final, si el camino es irreversible, vale la igualdad con esa integral. Y si el camino es reversible, vale la igualdad. Y si el camino es irreversible, lo que vale la desigualdad. ¿Sí? Entonces, fíjese que estamos como siempre dando vueltas sobre lo mismo. Solamente cuando uno tiene la certeza de que un camino seguido es reversible, es que puede sacar conclusiones contundentes de lo que valen las integrales, que tienen el calor, la temperatura en esta cantidad que llamamos la entropía. ¿Sí? Si el camino es irreversible, lo único que hacemos es acotar esos resultados, pero en realidad no podemos calcularlos exactamente. ¿Sí? Justamente esto vuelve a traer esta idea que les decía antes, que uno va a hacer hipótesis y va a pensar, bueno, voy a suponer que es reversible para poder hacer alguna cuenta, digamos, para poder sacar las mejores conclusiones posibles. Y si no, en general uno va a estar acotando estos problemas. ¿Sí? Laura, Sí. perdón, una pregunta de la diapositiva anterior. No termino de entender por qué, te voy a marcar. Acá estás igualando que el camino irreversible es menor que la variación de entropía y acá lo estás diciendo que es menor a 0. Vos acá decís, este es un mayor. Claro, pero ¿por qué ahí la desigualdad es con la variación de entropía y después abajo es con 0? Acá. Porque acá estoy yendo de A hasta B. Acá. Sí, claro, pero fíjate, acá estoy haciendo un ciclo. Acá estoy yendo de A a Claro. B. Acá estoy haciendo toda la vuelta. Fíjate, perdón, a ver si se ve. Vamos a poner un colorcito. Acá,
esto es esto. Es AB y BA. Es como que yo digo, la Claro, es el ciclo integral entero. del ciclo de, no importa lo que tengas acá, es igual a ir de A a B más ir de B a A, de lo que tengas. También no importa lo que sea, olvidémonos de este detalle. Claro, ¿Sí? que en la de arriba estás yendo solamente... Estoy yendo en un pedazo, que es la parte, fíjate, yo le puse acá y por ahí esto podría haberlo puesto con otro color para que se... Esta es la parte rev, que sería la parte verde. Esta sería la parte reversible. Y esta es la parte I, que es esta parte rosadita. ¿Está bien? Ah, perfecto, sí, sí, gracias. No. Esperen que acá hice un bollo de cosas. Bien. Entonces, y acá es donde vamos a agregar algo más. Si el sistema estuviera aislado, ¿qué significa que el sistema está aislado? Que no intercambiara calor con nadie, entonces esta parte sería cero. Esperen que no se ve porque o yo no lo veo. ¿Está bien? El intercambio de calor con el medio sería cero si el sistema estuviera aislado. Entonces, podemos decir que el estado final va a tener mayor entropía que el estado inicial. Es decir, en cualquier proceso en un sistema, acá me equivoqué, cualquier proceso en un sistema aislado se realiza de modo tal que la entropía no disminuye. ¿Sí? Si el proceso es reversible y el sistema está aislado, la entropía permanece constante. Entonces, esencialmente esto lo que dice es que la entropía aumenta siempre, nunca disminuye, nunca puede disminuir. A lo sumo, lo mejor que me puede pasar con la entropía entre un estado y otro es que se mantenga constante. ¿Sí? Si yo tengo un sistema aislado y voy de punto A a punto B de manera reversible, la entropía lo mejor que me puede pasar es que se quede constante. ¿Sí? Si el sistema está aislado, pero además el proceso es irreversible, la entropía final va a ser mayor que la entropía inicial. Si se acuerdan al principio, hace ya varias clases hablábamos de, por ejemplo, yo tengo un sistema aislado, ¿sí? Que no hay intercambio de calor y qué sé yo. Si tienen un vaso y el vaso se cae al piso, el vaso se rompe. ¿Sí? La entropía del proceso final, que sería el vaso roto, es mayor que la entropía del proceso inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inicialmente tenía un cierto orden, estaban todas las, el vidrio, o sea, las moléculas, los átomos que componen ese vidrio ordenados en esa forma, y ahora lo que tengo es un montón de pedacitos de vidrio, ¿sí? Entonces la entropía de ese sistema es mayor. ¿Sí? Si el sistema estuviera aislado, ¿sí? Y es reversible, entonces podría volver al sistema en que la entropía sea constante. Si yo pudiera volver a armar idealmente el vaso perfecto, entonces, sin que cambiara nada, entonces la entropía se mantendría constante. ¿Sí? Pero justamente esto les da un poco más la idea de esto que decíamos al principio. ¿Qué es un sistema, un proceso reversible, una transformación reversible? Y son ideales. En la realidad no existe algo realmente irreversible. Todo se gasta, todo se rompe, ¿sí? A la larga. ¿Sí? Y un poco esto es lo que nos dice esta cuestión. Bien. Y ahora vamos, no sé qué hacer. No, bueno, vamos a parar acá porque ya hicimos muchísimas cuentas. Vamos a parar acá hasta las 10 y después vamos a terminar esta cuenta y vamos a ver un poquito más de temas más conceptuales y menos cuentosos como para cerrar. Así que retomemos a las 10 y listo, así no los agoto. Esperen que tengo que dejar de grabar. Me van a matar porque la parte anterior me olvidé de grabarla, pero está en las teóricas anteriores. Bien, y ahora les quiero compartir, igual ahora lo vamos a retomar esto, les quiero compartir algo más, déjenme que grabo esto que agregué. Les voy diciendo varias cosas.
Entonces, la teórica, no sé qué estoy compartiendo, esperen. Nada, estoy compartiendo. Entonces, la teórica, ahora se ven estos dibujitos, esta es una historieta sobre la entropía medio deprimente, pero bueno, ¿qué va a ser? La teórica anterior, yo ya la había cargado en el campus, la voy a volver a cargar porque le agregué un par de modificaciones a esto, le agregué la parte final de ¿cómo se llama? De reversibilidad e irreversibilidad, que con esos grafiquitos, la voy a volver a cargar y le voy a volver a poner teórica 23b, para que cuando empiecen a estudiar todo no se vuelvan locos de que vean cosas iguales. Es casi la misma con unas pequeñas modificaciones, pero prefiero que sobre y que después cada uno se guarde lo que más les sirva para estudiar. ¿Está bien? Bien. Y de esta, en realidad se me ocurrió hacer ¿cómo se llama? Hacer como un cierre, poner varias cosas que tienen que ver con la entropía, ya más, por ahí si quieren, de una forma heurística, ¿sí? Esto simplemente, ¿sí? Es lo que ya vimos, ¿sí? O sea, nosotros ya vimos, yo ya varias veces dijimos en la clase esto, qué es la entropía y qué función cumple en el corpus teórico de la termodinámica, ¿sí? Entonces, nada, esto lo volví a poner un poco con la misma idea de lo que les digo, lo que les estuve diciendo todo el cuatrimestre. Cada teórica vuelvo a pasar por ciertos lugares, repito algo para que se vea de otra manera. Este libro, esta es una manera además de ¿cómo se llama? De recomendarles este libro, que es un libro que no es de matemática o de entropía desde el punto de vista, perdón, de entropía, de termodinámica desde el punto de vista teórico, sino que es más bien un libro de divulgación científica para todo público sobre la entropía, justamente intentando mirar la entropía desde muchos lugares. Entonces tiene un capítulo, tiene toda una sección que habla de la entropía desde el punto de vista termodinámico. Sí, así que los que tengan ganas, bueno, lo pueden buscar, pero un poco también quiero que las teóricas sean eso, abrir ventanas para el que tenga ganas de leer otras cosas o buscar otros materiales para estudiar. ¿Sí? Y bueno, esta transparencia tiene ese objetivo. Acá les puse justamente, volví a poner otra imagen en el que tiene la trayectoria de una pelota que está rebotando, ¿sí? Esto ya lo estuvimos, ¿se acuerdan que lo estuvimos charlando? Me gustaba esta porque justamente les discute o vuelve a discutir justamente si uno a partir de ver cómo fueron los rebotes, sabiendo eso puede intuir cómo fluye el tiempo. Y bueno, y acá nos damos cuenta que justamente como sabemos que una pelota de básquet a medida que va chocando contra el piso pierde energía porque hay rozamiento, sabemos que ese proceso no es reversible, o sea, es irreversible, entonces sabemos que el tiempo fluye desde la derecha hasta la izquierda. No, al revés, de la izquierda a la derecha, para mí, como lo estoy viendo yo, ¿sí? Empieza acá está la manito de la persona, lo dejó caer, sube, sube, sube. Cuando llega acá justamente, no lo vemos, pero en la interacción con el piso hay una pérdida de energía y entonces ya no vuelve a subir hasta esta altura. Y la máxima altura que tiene es esta. ¿Sí? Si esto no fuera una pelota de goma, ¿sí? Sino que fuera una pelota que no se deformara y que no interactuara a través del rozamiento con el piso, ¿sí? Entonces no pasaría esto. ¿Sí? Y además, si no hubiera rozamiento con el aire, ¿sí? En este caso, la pelota, como tiene también todo este entramado, hay rozamiento con el aire y esto también influye en lo que pasa finalmente. De hecho, justamente si uno quiere que la pelota rebote más alto, ¿cómo tiene que estar la pelota? ¿Muy inflada o poco inflada? ¿Qué les parece?
Si la pelota está poco inflada, medio que se va a quedar ahí y va a rebotar cada vez menos, ¿sí? Porque va a tener más superficie de rozamiento. Si está muy inflada, claro, si está muy inflada, va a ser más perfecto, por decirlo de otra manera, de una manera. O sea, cuanto más inflada yo tenga la pelota, más cerca voy a estar de la reversibilidad, ¿sí? Fíjese cómo volvemos a hablar de lo que hablábamos al principio de la clase, de que esto de la reversibilidad es un modelo y es un aspiracional, si quieren, ¿sí? La realidad, bueno, los ejemplos nos dicen esto. Bien, acá volví para que no lo extrañen. Esta transparencia ya la vimos, ¿sí? Vuelvo a ponerles esta transparencia para que volvamos a verlas en clave de entropía. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la clase pasada empecé diciendo, bueno, al final, y hoy también, empecé diciendo, bueno, al final este Clausius lo único que hizo fue decir, bueno, tenés la segunda ley de la termodinámica, que son un montón de cosas que no se pueden hacer, no, esto no puede pasar, esto no puede pasar, esto no puede pasar. Bueno, tratemos de expresarlo en términos de una cuenta. Y él dijo, bueno, hay una cantidad que es esta, la variación de Q sobre T, que la puedo llamar la entropía, ¿sí? Y esta entropía, decir algo de esta entropía, en sistemas que sean reversibles o irreversibles, es lo que me va a hablar de las imposibilidades de la segunda ley de la termodinámica. Y entonces lo que hice acá fue poner, fíjense, si quieren, si quiere puse las tres cosas que sabemos que no se pueden, o sea, las tres imposibilidades que fuimos viendo, ¿sí? Que eran transformar todo el calor en energía sin perder nada en el camino, que el calor fluya del frío al caliente, ¿sí? Sin que haya que ponerle energía, sin que haya que ponerle trabajo, perdón, o que la máquina de Carnot funcione con eficiencia 1. ¿Sí? Es decir, que si aún hago todo reversible, fíjense acá, máquina reversible, ¿sí? No puedo tener eficiencia 1. Esas son como las tres maneras que tenemos de verlo, ¿sí? Bien. Y esto lo escribimos la semana pasada. Dijimos, bueno, de la máquina de Carnot nosotros teníamos este resultado y vimos que podemos concluir que esto es cierto, esta igualdad es cierta, a pesar de que no sepamos qué pasa con la suma de los calores, ¿sí? Y entonces este es un resumen como de esas cosas que vimos la vez pasada. Y esto es siguiendo con el resumen. Fíjense cómo volví a poner lo mismo, un poco para ir pasando por eso. Y esto justamente, armé estas transparencias con la idea de resumir algunas cosas que a uno le tienen que quedar claras, ¿sí? No, fíjense que no estoy poniendo nada que no hayamos visto, ¿sí? La idea de estas transparencias es que las vuelvan a mirar con lo que vimos en la clase al principio y vean que está todo escrito de vuelta, pero condensado de distintas maneras, ¿sí? O sea, lo que hice fue volver a poner esa información, pero dándole como un twist de decir, bueno, qué cosas tienen que ver con la reversibilidad, con la irreversibilidad, ¿sí? Con el entorno, etcétera. Como que puse todo junto, es como un resumen para estudiar, para preparar el final, que lo armé, pero tiene esencialmente lo mismo que vimos antes, ¿sí? Acá no hay nada que no haya dicho en la clase anterior, en el rato anterior que estuvimos en clase, ¿sí? Esta transparencia es como ese resumen, ¿sí? ¿Por qué lo hice así? Porque me parece que está bueno que uno vaya tratando, ustedes vayan tratando de resumirlo y después vean si obtienen un resumen parecido, ¿sí? Si tienen este tipo de resultados, ¿sí? Y lo más importante, concluyendo, es que la entropía, la variación de entropía del universo siempre aumenta, ¿sí? Si el proceso es reversible, la variación de entropía del universo es 0 y si no aumenta, que es lo que pasa en la realidad, ¿sí? ¿Y el universo quién es? Y bueno, el universo es el universo en el sentido estricto o que usamos nosotros, pero también el universo puede ser el sistema que estoy definiendo yo, ¿sí? Bien.
Bueno, acá les hice, y acá lo que hice fue calcular, ¿sí? O poner ejemplos para el gas ideal, que es lo que habíamos estado discutiendo hace un ratito, ¿sí? Y se me ocurrió un poco reforzando esta idea de que habíamos visto antes de que qué es reversible y qué es irreversible, uno no puede saberlo si no se lo dicen. Bueno, se me ocurrió representar de esta manera, decir, bueno, un proceso va a ser reversible, ¿sí? Cuando yo pueda como, estoy volviendo a decir lo que dije antes, ¿no? Volver a pasar por todos los estados en forma de cuasi equilibrio y no haya ningún movimiento brusco. Y acá se ve la idea de que puede haber saltos bruscos en el modelo irreversible, el proceso irreversible. ¿Se ve? O sea, no quiero más que volver a revisar eso, perdón, de la manera que lo dije al principio de la clase. Bueno, acá se me ocurrió cómo representarlo en un gráfico PV, por ejemplo, ¿sí? Y acá lo representé de otra manera. Tengo un estado inicial, puedo ir a un estado final por un proceso reversible o puedo ir por un proceso irreversible. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Fíjense que todo esto es volver a pensar el último dibujito de la transparencia, que fue el primero que vimos en la clase al principio. Bueno, volver a ver de qué otra forma uno puede representar esas ideas, ¿sí? Y otra vez volver a remarcar que claramente, si no me lo dicen, yo no tengo manera de saber si un proceso es reversible o irreversible. En general son datos esas cosas, datos de los problemas que les dan, o, como les dije muchas veces, directamente uno puede no decir que el sistema en el que está trabajando o el proceso es reversible, pero puede usar el nombre mágico, Carnot, y entonces eso implica reversibilidad. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejemplo. Vamos a pensar en una expansión isotérmica del gas ideal. Cuando estamos pensando en expansión isotérmica del gas ideal, ahí tenemos en expansión isotérmica en cada palabra dos conceptos, ¿no? Expansión, ¿qué quiere decir? Aumento de volumen. Isotérmico, ¿qué quiere decir? Que la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que puse acá? Esta sería una isoterma, entonces. ¿Sí? Bien. Entonces, como sabemos que la expansión es isotérmica, du es igual a 0. ¿Por qué du es igual a 0? ¿Se acuerdan? Piensen. A ver, tenemos gas Porque ideal. si es isotérmica, no cambia la temperatura y la energía interna solo depende de la temperatura. Muy bien, excelente. Esa pregunta es pregunta de final, por ejemplo. Ese tipo de conceptos. Excelente. Entonces, sé que es isotérmico y sé que es un gas ideal. Acá está el tercer dato. Y es el que, no sé quién fue que contestó, pero es el que el compañero dijo, claro, como es un gas ideal y tu temperatura no varía, y en el gas ideal la variación de temperatura está asociada a la resta de esas temperaturas, si estás restando dos cosas iguales, eso vale 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, expansión isotérmica del gas ideal, de isotérmica y del gas ideal sacamos esto. ¿Bien? Ahora escribo entonces la primera ley de la termodinámica, es decir, la conservación de la energía. dU es igual a 0, o sea que dQ es igual a dW. Bien. Y dW es PdV. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una expansión isotérmica. Bien. Entonces, me queda esto. dQ es PdV, y acá hago lo mismo que hice antes. P por V es igual a nRT. Entonces, reemplazo P de la ecuación del gas ideal. Entonces, esperen que vamos al otro color porque el verde ya lo usé para irreversible. Entonces, P por V es igual a N por R por T, o sea que P es N por R por T sobre V, ¿sí? Lo reemplazo acá.
Y me queda esta expresión. ¿Sí? Y nosotros ya sabíamos que la variación de entropía del gas ideal se escribía de esta manera. ¿Y por qué, fíjense, me desapareció la parte que tenía el logaritmo? Porque la temperatura es constante. ¿Sí? Entonces esa parte no hay variación de la temperatura. Entonces eso desaparece. Solo me queda esta parte. ¿Sí? Entonces les queda este resultado. Entonces, integrando la expresión para dq y evaluando entre los intervalos, les queda que el calor, ¿sí?, liberado por el gas va a ser igual a N por R, logaritmo del volumen, de los volúmenes, cosa que ya sabíamos. Entonces, la variación de entropía del gas más la variación de entropía del universo, del entorno, tiene que ser igual a la variación de entropía del universo, que es 0. Esto me dice que el proceso es reversible. Esperen que hice lío acá. Voy a grabar esto por las dudas. Ahí está. Y ahora avanzamos. Ahora fíjense qué pasa. Fíjense acá, hice estos dos ejemplitos que son bien burdos de lo mismo, ¿sí? Como un poco para marcar, volver a lo que discutíamos al principio, de proceso irreversible o irreversible. Ahora tenemos la expansión isotérmica, la expansión del gas ideal, pero irreversible, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a hacer, acá hicimos la primera parte y por eso la puse en celeste, del proceso reversible. ¿Está bien? Fíjense que el título es: vamos a calcular la variación de entropía para dos situaciones típicas, si quieren, también podría haber puesto extremas del gas ideal. Una que sea expansión isotérmica del gas ideal, en el que voy por un proceso reversible y calculo todo lo que puedo y me escribo lo que sé de la variación de entropía del universo en el caso de un proceso reversible. Llegué hasta acá, lo dejo. ¿Sí? Profe, Ahora, sí. perdón, no entiendo dónde sale lo del entorno. No, en realidad no sale de ningún lado. Yo sé que la variación de entropía del universo en un proceso reversible es 0. Si yo tengo un gas ideal, el universo, ¿por quién se compone? Por el gas ideal y su entorno. ¿Entendés? Ah, ok. Es como que estoy diciendo, estoy separando falsamente el problema. Estoy diciendo, bueno, toda la cuenta que yo hice es la del gas. ¿Qué le tengo que sumar para que sea la variación de entropía del universo? Y sería el complemento del gas, digamos, si lo dijéramos matemáticamente. Todo lo que no es el gas, ¿entendés? Y todo lo que no es el gas, ¿qué es? El entorno. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Se entiende? Gracias. Bien. Laura, Entonces, perdón, tengo una pregunta sobre esa suma, sí, porque para que dé 0, o una de dos, o los dos son 0, o uno es positivo y otro es negativo, ¿no? claro. Pero no puede ser negativo porque es entropía, Sí, o pero entiendo mal es eso. la variación de entropía. O sea, puede haber un intercambio, como el proceso es reversible, justamente. Lo que no puede darte es la entropía, pero la variación podría ser negativa. Ah, ok, genial. Sí, sí. Bien. Laura, te hago una pregunta. Sí, En esta afirmación, ¿no faltaría una T? Porque cuando vos afirmás que Q sobre T es, o sea, se tachan las T. ay, sí, me parece que me la perdí. Sí, 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 sí. Después igual yo lo pongo corregido. Acuérdense que sí, me parece que me la perdí ahí en el camino. Es que estas Ok. ecuaciones no estaban en el libro y las escribí todas yo. Como las escribí en Word, por ahí algo me olvidé. Sí, sí, después lo reviso eso, ¿eh? Acuérdense, cuando miren este video, acuérdense de Igual en la de arriba acá la pusiste. Sí, sí, pero acuérdense de chequear el Pero, corregido. perdón, ¿eso no sería el DQ que tiene la T, no se simplifica con el T de abajo? Sí, tendría que mirar la cuenta, por eso, no estoy segura. Ahora así rápido, porque me parece que está bien, pero O sea, sí se simplifica, pero
acá sobre estás T. afirmando que Q es todo eso. O sea, todavía no llegaste a dividirlo por T. Sí, tendría que revisarlo, sí, tengo que revisarlo. Pero creo que para que se queden todos tranquilos, revísenlo después. O sea, después lo miro en detalle y si hace falta agregar algo más, yo lo agrego. Dale, no hay problema. Porque por ahí me lo chispoteé cuando lo salté alguna parte y se me chispoteó. No quiero meter la pata y que les quede algo mal, por eso después lo reviso. Bien, entonces decía, nos quedamos estamos viendo dos situaciones extremas, expansión isotérmica del gas ideal, en el que vamos por un proceso reversible, y nos escribimos la variación de entropía del gas, y decimos, bueno, la variación de entropía del gas más la variación de entropía del entorno es igual a la variación de entropía del universo. Esto es una verdad, digamos, inobjetable. Es la variación de entropía de algo más su complemento, me da la del universo todo, y la variación de entropía del universo es 0 porque estoy en un proceso reversible. ¿Sí? Y por eso está todo en celeste. Y ahora vamos a hacer el mismo experimento, si quieren, el mismo con muchísimas comillas. ¿Por qué? Porque vamos a ver una expansión irreversible. ¿Sí? Y fíjense que acá, un poco volviendo a lo que discutíamos al principio de la clase, podemos volver a pensar qué significa irreversible en términos de un ejemplo. ¿Sí? Si yo quisiera pasar la expansión reversible del gas ideal, es como que yo voy haciendo el cambio por una isoterma, ¿sí? Donde tengo siempre definida la presión y el volumen. Y para cada instante que yo voy haciendo el camino por esa isoterma, voy teniendo presión y volumen bien definidos en estados cuasi estacionarios. Cuando lo hago irreversible, este podría ser un buen ejemplo. Yo tengo todo esto, ¿sí? Aislado, tengo un sistema aislado, tengo todo mi gas en un lugar con una cierta temperatura, ¿sí? Y de repente saco esta división y entonces el gas ese que yo tengo ahora invade todo el espacio. ¿Sí? Este es el estado A y este es el estado B. ¿Sí? ¿Por qué es irreversible? Porque no fui pasando por distintos estados de presión y volumen. ¿Sí? El volumen no fue creciendo de a poco. Yo no tuve volumen, por decir un número, 10 metros cúbicos, después 11, después 12, después 13, así hasta llegar a 20. Sino que estuve 10 y de repente tuve 20, para decirlo rápido. ¿Se ve la diferencia de una cosa y otra? Es importante. Este es otro ejemplo, si quieren, que se suma o se puede interpretar al ejemplo que les dibujé al principio de la clase. ¿Se acuerdan ese que íbamos aumentando el volumen de a poquito? Esto es claramente irreversible. ¿Por qué? Porque no pasé por un montón de volúmenes, de aumentar el volumen de a poco. Esos aumentar el volumen de a poco serían ir pasando por los estados de cuasi equilibrio. ¿Sí? Bien. Entonces, yo puse el trabajo es 0 y el calor es 0. ¿Por qué el trabajo es 0? Porque acá hay vacío, no hace trabajo contra nadie. ¿Y por qué el calor es 0? Porque está aislado. ¿Sí? Bien. Uno podría pensar que es 0 la variación de entropía del gas, porque el calor es 0, pero no. Esto vale para el entorno, no para el gas. ¿Sí? En el entorno tengo calor 0. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, yo no sé qué es lo que pasa acá a nivel entropía. ¿Sí? Sé que este proceso es irreversible. Entonces, me busco una cuenta donde yo sepa qué es lo que pasa. ¿Cuál es el camino que me permite conectar el paso A y el estado A y el estado B? La expansión reversible del gas ideal. Fíjense que acá justamente estoy volviendo a lo que les dije al principio de la clase. ¿Para qué me sirve la idea de la reversibilidad? Para poder hacer cuentas y acotar los problemas cuyos resultados no conozco. ¿Se ve? Se ve acá en este ejercicio claramente lo que les dije al principio de la clase. La idea de la reversibilidad es un modelo que me permite a mí hacer cálculos. Con esos cálculos, lo que hago es tener cotas para los problemas cuyos valores desconozco. ¿Está bien? Y acá se ve claramente. Yo
sé que este estado A, esperen que me está molestando esto. Yo sé que este estado A y este estado B, ¿sí?, son los mismos que estos, A y B. Este es el estado A, se ve claramente, ¿sí?, PA, BA, y este es el estado B. Ahora, de acá a acá llegué como dije, y de acá a acá llegué a lo bestia, sacando la división entre el vacío que tenía de un lado y del otro, ¿sí? No puedo hacer el cálculo. Esta integral no la puedo calcular en el caso irreversible, pero sí puedo decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo sé? Bueno, sé que la variación de energía la variación de entropía del gas en una expansión isotérmica va a ser esto, ¿sí? Y sé que la variación de entropía del entorno en este caso es 0. Entonces, como el proceso es irreversible, la suma de estas dos cosas tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque vimos que en los procesos irreversibles la variación de entropía del universo era positiva. Entonces, lo que sé es que la variación de energía, perdón, la variación de entropía en este caso, seguro del universo es positiva, ¿sí? Es decir, vuelvo a partir de tener una expansión irreversible del gas ideal, que yo sé, fíjense, que esto es positivo y que esto es 0, vuelvo a probar que en un proceso irreversible la variación de entropía del universo es positiva. Es otra manera de ver lo mismo, ¿sí? Lo vuelvo a decir. Tengo... Perdón, Laura, Sí. ¿acá es de B a A o de A a B? Acá... Ya me perdí. Sí. Sí, acá me equivoqué, es de A a B, tenés razón. Sí, busco un camino conocido que me permita conectar los estados A y B, sí. A acá y B acá, me confundí de cosa que copié. Sí, acá, espera que vuelvo a conectar la tableta que me estaba molestando. Acá, ojo. Esperen. Acá. Esto igual yo después lo arreglo antes de subirla, porque esta no la subí todavía. Entonces lo que digo es, yo sé que la variación de entropía del gas más la variación de entropía del entorno es la variación de entropía del universo. Y en este ejemplo particular, sé que seguro la variación de entropía del gas va a ser mayor, en el peor de los casos va a ser igual a esto, en general va a ser más grande, ¿sí? Y además sé que este cociente, esta cuenta es mayor que 0. ¿Cómo sé que esta cuenta es mayor que 0? Porque el volumen final es mayor que el volumen inicial, ¿sí? Quiere decir que voy a tener el logaritmo de algo que sea mayor que 1, ¿sí? Como el volumen de B es mayor que el volumen de A, ¿cómo sé que el volumen de B es mayor que el volumen de A? Porque tengo una expansión. Quiere decir que el volumen final es mayor que el volumen inicial. Entonces, este cociente es mayor que 1. El logaritmo de un número mayor que 1 es positivo. Estas cosas son positivas, todo esto es positivo. ¿Y cómo sé que la variación de entropía del entorno es 0? Porque tengo un sistema aislado, ¿sí? Entonces, la suma de estas dos cosas seguro es mayor que 0. ¿Sí? En el caso irreversible les daba igual a 0. ¿Está bien? Esto es simplemente, otra vez, volver a revisar la idea de reversibilidad e irreversibilidad. Nada más, para volver a cerrar ese tema que sé que es polémico y trae dudas, nada más. Quería volver sobre eso con estas cuentitas. Esperen que grabo esto. Bien. Y ahora, ahí está. Borro. Bien. Y ahora los que les preparé, más que nada, esto sí que es para terminar y es solamente a título informativo. En realidad esto nunca lo tomo en la teórica. Es simplemente les preparé un par de transparencias sobre la idea cinético-molecular, digamos, la teoría cinética molecular. Y esto un poco se los conté al principio, esta idea de que
de alguna manera lo que Boltzmann dijo es, no puede ser que nosotros tengamos una teoría, que sean como dos teorías tan separadas, la termodinámica y la teoría de los cuerpos, ¿sí? Tiene que haber alguna manera de juntarlas. Y bueno, en la época de Boltzmann piensen que era la época en la que se hablaba de la estructura de la materia. O sea, estaba toda la idea de esta idea de los átomos, de cómo eran los constituyentes internos de los átomos, etc. Y él entonces dijo, bueno, yo puedo describir las mismas cantidades termodinámicas a partir de cantidades estadísticas, es decir, la presión, la temperatura, la energía de un sistema están asociados al comportamiento estadístico de cada molécula o de cada átomo. Cosa que nosotros ya fuimos viendo. En cada una de estas simulaciones de FET que yo les ponía, estaba esta idea de la temperatura asociada a la velocidad de las partículas, la presión asociada al golpeteo de las partículas sobre las paredes, etc. Pero bueno, fue Boltzmann, digamos, el que hizo estas hipótesis, que fue súper discutidas, ¿sí? Y acá simplemente como un ejemplo, y no voy a profundizar en esto, simplemente se los quiero mostrar, ni siquiera está la idea, es para que sigan la idea, ¿sí? Lo que les quiero mostrar es cómo uno puede calcular la presión, ¿sí? Que la presión, o sea, quiero en realidad, esta transparencia es una transparencia para mostrar cómo todo lo que vimos a lo largo de la materia se junta en algún lugar, ¿sí? Nosotros vimos la presión, que tenía que ver con la fuerza que hacía el fluido por unidad de superficie, ¿sí? Bueno, y lo que mi idea es mostrarles, digamos acá rápidamente, que uno puede escribir además de la presión de esa manera, puedo escribir la presión, pensarla como una fuerza. Y la fuerza, ¿se acuerdan que la escribíamos como variación, la derivada del impulso? ¿Sí? O sea, era otra forma de escribir la ecuación de Newton, ¿sí? O sea, la fuerza es igual a la suma de fuerza igual a la masa por aceleración, pero también es la masa por la variación del impulso, ¿sí? Y la variación del impulso, el impulso que es masa por velocidad. Bueno, uno puede calcular explícitamente la presión sobre una pared a partir de calcular la variación del impulso de todas estas partículas que van chocando contra una pared, ¿sí? Entonces es en ese punto donde las leyes de Newton, pero ahora multiplicadas, en lugar de para una partícula, para n partículas, donde n es un número muy grande, porque estamos hablando de átomos o de moléculas, nos llevan a calcular estas cantidades macro, como la presión para un fluido o la presión para un gas, ¿sí? Entonces, digamos, si uno quisiera buscar o intentara buscar el motivo último, digamos, porque esta materia que se llama mecánica y termodinámica se juntan al final, es que la termodinámica es una expresión con n grados de libertad, donde n es un número muy grande, tan grande como 10 a la 23, ¿sí? Número de partículas que pueden ser átomos o moléculas, y sobre esas partículas, calculamos las leyes de Newton de la mecánica, podemos obtener las propiedades termodinámicas, ¿sí? La realidad es que la humanidad hizo al revés. Se averiguó las leyes de Newton, después a fuerza de empirismo, o sea, se aprendió la termodinámica, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, y mucho después logró mezclar todo, ¿sí? Mezclar no, sintetizar todo. Y un poco ese es el objetivo de cualquier ciencia, sintetizar el conocimiento. Bueno, se sintetiza justamente en la teoría microscópica de la termodinámica microscópica, de cual nosotros solamente vemos este flavor. La idea es que solo vean que tiene esta coherencia y que les quede el recuerdo que mecánica y termodinámica en algún punto se juntan. ¿Por qué? Porque la termodinámica estadística se hace a partir de calcular las leyes de Newton sobre n, donde n es un número muy grande. Bueno, ahora sí, entonces con esto termino. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.